Muy buenas tardes. Es un placer hoy desde el espacio Diálogos de Empagenia para un tema muy especial, que es el tema de los sueños y la conciencia. Tenemos el gran gusto de tener como invitado a Sven Donner desde Oaxaca, México. Hola, Sven. Hola, qué gusto estar con ustedes otra vez. Qué gusto, Sven, tenerte. Entonces, para presentarte de forma muy sintética, bueno, tú eres psicoanalista formado en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, en la psicología arquetípica con James Hillman, que es como uno de los grandes maestros de trabajo con los sueños también. También como educador en movimiento somático y también como terapeuta transpersonal. Integras en tu trabajo terapéutico prácticas nativas de sanación y espiritualidad ancestral desde ya muchos años, desde más de casi 40 años. Trabajas con la voz, con un programa de la escucha profunda y el guiar a otros a descubrir la forma vocal de ciertas imágenes de su vida con la intención de restaurar movimientos en el ser de la persona. Desde el 81 ya guías talleres, retiros, y programas de formación en torno a la exploración y autodescubrimiento personal y transpersonal, tanto en México, en Europa, Australia, Rusia, América del Norte y en el sur. Ese soy yo. Y ahora, justamente este año, acabas de abrir una escuela Sven Donner, en línea, donde estás ofreciendo también cursos, talleres, retiros, tanto en español como en inglés, a estudiantes por muchas partes del mundo, tanto de Europa, Rusia, Estados Unidos, América. Entonces, para nosotros, pues es realmente un gusto otra vez juntarnos contigo para poder compartir sobre este tema de sueños sin conciencia, que justamente como vamos a ver que los sueños, que parte puedan jugar el papel de los sueños en la investigación de la conciencia que estamos ahí desarrollando desde el Centro Empagenia. Sven, y bueno, para empezar, estamos arrancando estos diálogos de Empagenia y esto es algo que vamos explorando con cada uno de nuestros invitados. Dentro del marco de investigación de la conciencia, una de las grandes preguntas y que queremos también plantearte a ti para ver cómo, pues desde dónde un poco tú lo comprendes y compartirlo sería cuál es tu concepción, tu vivencia, una definición sobre qué es la consciencia. Yo esperaba que la pregunta vendría ¿por qué son los sueños? Ajá, ahora iremos. Pero esto es algo que exploramos un poquito con todos nuestros invitados y que un poco es un sello de estos diálogos de arrancar compartiendo mirada respecto a esto. Y es el placer y lo enriquecedor de siempre conversar con ustedes, que siempre obligan o por lo menos yo lo tomo como un reto de decir algo como no lo he dicho antes. O sea, porque igual digo lo que siempre digo, pero ahí estaría yo cayendo en algo de que no me gusta. O sea, que yo creo que tenemos que practicar lo que predicamos y parte de ello es ir más allá de lo que dije la última vez, acerca de lo que es la conciencia en este caso. Lo que he estado pensando últimamente es que el ser humano tiene diferente a cualquier otro ser vivo, otro mamífero, con lo que llamamos la psique, la capacidad de darse cuenta de que está vivo. O sea, y ese es algo realmente mágico. Parece que cuando comienza la vida, comienza tanto a nivel biológico como a nivel psicológico. Y ahí el tema es ¿a qué le llamamos psicológico? Yo entiendo psicológico es que hay una experiencia psíquica y que esa experiencia psíquica incluye la posibilidad de darme cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, para mí, la primera
pasadita lo que es la conciencia, es un potencial de darse uno cuenta de lo que le está aconteciendo a uno para que uno pueda participar en ello y elegir en alguna medida gracias a que uno se da cuenta. Entonces es muy básico, se me ocurre responder así. Otro nivel de respuesta es que hay diferentes conciencias. O sea, yo creo que ese es el problema, la conciencia ordinaria del yo o las conciencias a las cuales tenemos acceso con lo que llamamos diferentes estados de conciencia. Ujú. O sea, una conciencia es una perspectiva. ¿Sí? Entonces hay múltiples perspectivas, hay múltiples conciencias. Yo diría en ese tenor que la conciencia pues es un punto de vista, es una forma de ver, reconocer, percibir, responder, o sea, miren, en mi formación somática pasé por varias escuelas hasta caer con Body Mind Movement. Y yo pensé Body Mind, o sea, el cuerpo y la mente. Pero rápidamente, y parte de lo que me atrajo a ese programa, es que no es esta mente, la de la cabeza, es la mente del cuerpo. O sea, la conciencia del cuerpo. O sea, lo corporal es lo que vivo, pero somático implica que tengo conciencia de lo que me está diciendo el cuerpo. Sí, entonces, para mí es interesante aquí, porque muchas veces lo que yo pienso acerca del cuerpo no es conciencia. Para mí conciencia es lo que me está diciendo el cuerpo. El cuerpo tiene una forma de ser, de percibir, y esa percepción es la conciencia del cuerpo. Entonces, hay una conciencia somática, hay una conciencia emocional, hay diferentes conciencias. Es una forma de ver, de percibir, de entender, de responder, una perspectiva. Y ahora, como se usa más cotidianamente, se acapara por la mente del cerebro. Y pensando justamente en esta perspectiva, ¿no? de la conciencia, que podemos, este lenguaje, ¿no? Que hay muchas visiones sobre lo que son los sueños, ¿no? Que vemos que en el trabajo los sueños tanto pueden ser una limpieza de lo que es consciente o también un resurgir de lo inconsciente con su propio lenguaje. Que el sueño también son acceso a realidades paralelas, a visiones futuras, y que lo que vemos que hasta tú que tienes este vínculo con varias culturas también, que algunas culturas, bueno, las aborígenes, que ven como el tiempo del sueño, lo que llaman el dream time, como la verdadera realidad, ¿no? Que es más allá que la realidad que nosotros tenemos como consensuada. Entonces, en tu trabajo, ¿cómo tú entiendes los sueños y cómo nos pueden ayudar a investigar justamente este diálogo, esta perspectiva de la conciencia? Y también cómo nos pueden ayudar a despertar, ¿no? Esta conciencia. Bueno, dejamos en el tintero lo que es la conciencia, la manera que tú lo usas. Pero viene al caso, porque todo el listado que tú hiciste presupone ideas acerca del sueño. Sí, y ese es un problema. Yo creo que la conciencia entendida como la idea que tengo acerca de algo, a mí no me interesa tanto. ¿Por qué? Porque vamos a ir a más que mi idea acerca, si es esto, si es un mensajero, si es todo tu listado, ¿por qué no vamos a lo que es el sueño en sí? O sea, el sueño en sí es algo que acontece cuando la conciencia del yo está dormido. Entonces, de entrada, estamos hablando de una conciencia diferente que la del yo ordinario. Entonces, el problema es que si yo quiero
tomar una experiencia que tuve cuando el yo estaba dormido y luego verlo desde el punto de vista de este yo, pues caigo en una contradicción. O sea, para mí el trabajo con los sueños es que el yo se corra del lugar y tenga una experiencia de la experiencia, digamos una experiencia consciente en el sentido de que se dé cuenta, que se fije en lo que pasó en ese estado onírico y descubra aspectos invisibles a la conciencia ordinaria, conciencia de lo que me doy cuenta. Y el sueño nos ofrece la oportunidad de darnos cuenta de muchas cosas que son invisibles para la conciencia ordinaria. Porque la experiencia es más, o sea, para mí la conciencia, esta de la cual hablo, es mucho más allá de conceptos. Y el listado que dices, que si son, son teorías, son conceptos aplicados a una experiencia. O sea, para mí lo maravilloso de los sueños es que lejos de ser conceptos, son imágenes. O sea, la conciencia se compone de imágenes, no de conceptos. O sea, para mí la exploración de la conciencia no es entendiéndola, eso es como, perdón, pero Sería muy mental, claro. Es mental. Es masturbarse. Claro. Sí, o sea, y darse vueltas y calentarse y entrar en polémica y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, pero si nos vamos a la experiencia en sí, la experiencia onírica, lo que llamamos sueño, es algo más allá del yo ordinario y es un lenguaje de imágenes. Entonces es una conciencia más allá de lo que el yo logra captar y requiere un abordaje consistente con eso. Por eso decía, si despierto, lo comienzo a interpretarlo, pues entonces estoy cayendo en el error de tomar algo que me ofrece la posibilidad de descubrir algo invisible para el yo. ¿Cómo lo voy a descubrir si lo abordo desde perspectivas del yo? Claro, es desde una visión transpersonal, más allá justamente de la experiencia del yo. Es lo que yo promuevo, por decirlo así. O sea, pero no por necio, sino porque quiero ser fiel a lo que es la experiencia del sueño. Y lo difícil es a veces de que se nos olvida que el lenguaje de las imágenes es un lenguaje metafórico. Y allí también hay el problema de cada quien cómo entiende qué quiere decir metafórico. Si me tomo 2 minutos, o sea, metafórico es, meta es que una misma cosa toma diferente forma, metafórico, o sea, una misma idea toma diferente forma, ese etimológicamente, pero déjenme ilustrarlo con más claridad. Es que una misma idea es compartida por cosas diferentes. Esa es una. Ahora, ya en práctico, si yo describo un elemento del sueño y a través de esa descripción descubro cómo lo que yo describí en el sueño corresponde a algo de mi vida despierta, estoy yo incursionando en el lenguaje metafórico. Porque voy a descubrir cómo el sueño le dio el rostro de algo que yo creo conocer, pero si en vez de interpretarlo lo describo, a través de la descripción voy a descubrir la correspondencia. Ajá, acabo de descubrir, yo pensaba que estaba describiendo una cosa, pero insisto, la descripción me conecta con lo que menos pensaba. Acabo de hablar algo relevante a mi vida y algo que yo no veía, que el yo no veía. O sea, el estado de conciencia del sueño me permitió ver algo que la conciencia del yo ni se imaginaba. Perdón. No. Sí, me resulta muy interesante porque además, por ejemplo, ahora en el actual contexto de pandemia, una cosa que hemos visto en consulta, que se habla, se debate mucho, es el tema
justamente de los sueños, porque parece ser que estamos soñando muchísimo más, más intensamente, más frecuentemente, o se recuerdan más los sueños. Hay vivencias de los sueños mucho más intensas. Entonces, ahora cuando hablamos, y creo que compartimos la experiencia o la visión, la experiencia de la consciencia como una experiencia y como una transformación que se da en el mismo sueño, es decir, que podemos desde una consciencia en el despertar, por ejemplo, cuando nos despertamos, aquí entramos en mucho juego de palabras porque claro, nos despertamos físicamente, pero muchas veces nos dormimos en cuanto a la consciencia y estamos despiertos en el sueño, despertamos la consciencia en el sueño, ¿no? Entonces el mismo sueño ya es una experiencia de transformación de la consciencia. Y esto creo que es muy importante porque a veces lo que hemos visto o llega mucho, no sé si también cuál es vuestra experiencia o tu experiencia en consulta, pero es que las personas piden interpretar, ¿no? Entender, interpretar para integrar el sueño. Y cuando vemos que en la misma experiencia onírica es una experiencia de consciencia y de transformación en sí misma, ya estamos integrando desde otro lugar, ¿no? Entonces, ahora que, por ejemplo, pues eso, parece que las conciencias están abriéndose o que lo onírico está ganando espacio y que hay una llamada para mucha gente, muchas personas, o que normalmente pues dicen no suelo soñar o no recuerdo los sueños, sí que están entrando en experiencias oníricas importantes, ¿no? Y intensas. ¿A qué se debe o cómo tú lees esto? O sea, ¿cuál sería tu mirada respecto a esto? Y no sé si es compartido. Y luego, por ejemplo, pensando en personas que se estén encontrando con estas experiencias como algo nuevo o algo reciente, ¿qué recomiendas? ¿Qué les podríamos decir desde aquí? Muchas preguntas en pocas palabras. Pero a ver, o sea, y siguiendo un poco en línea de las ideas que estoy compartiendo. Miren, si lo pensamos, va con el encierro. Cuando la atención hacia lo externo disminuye, va a incrementar la actividad hacia lo interno. Entonces hay cierta lógica. Si no puedo salir, si no puedo desahogarme, saliendo en todos los sentidos, a la calle, al restaurante, al mundo, a todo lo que externo, pues es natural que lo interno burbujee y intensifique y llame más la atención y uno sueñe más. Tanto sueño de la experiencia de la noche, pero que también uno esté en estados de conciencia como tipo en sueño, que sin darme cuenta. Dicho de diferente forma, está obligando que se active el inconsciente. O sea, porque realmente el sueño son imágenes. Entonces estamos más imágenes. O sea, ahora, son oportunidades de darnos cuenta y hacer un trabajo interno. Recordemos como una de las cosas que caracteriza las enseñanzas chamánicas es que el trabajo es interno, no externo. Entonces, ahorita, cuando estamos siendo obligados a trabajar interno y el fenómeno de interioridad mismo está despertando toda esta cosa, pues creo que es importante reconocerlo como un momento, una oportunidad de trabajar con las imágenes, en particular los sueños, porque me encanta cómo lo dices. O sea, la experiencia misma es un despertar de conciencia y a la vez es un proceso transformador. O sea, me encanta cómo vinculaste la transformación con despertar conciencia. O sea, no es que sean sinónimos, pero sí, yo creo que si vemos lo que es la experiencia de transformación, es que pierdo una inocencia, me doy cuenta de algo, abarco más, o sea, participo en una forma más plena. O sea, entonces sí,
me gustó mucho escucharlo. Yo lo pienso igual, aunque no lo había articulado de la misma forma. Ahora, esto de interpretar es un verdadero problema porque satisface tanto al ego. O sea, recordemos que el que requiere la transformación antes que nadie es el yo. ¿Sí? Y el yo, al perder el control, lo busca. Entonces llega el sueño a donde no controla nada, inmediatamente quiere controlarlo. Y la forma más obvia es con interpretaciones que vienen ya con prejuicios, juicios, y es tomar algo, ideas que ya conozco para abordar algo que desconozco, y lo único que satisface es el sentido del yo, que ya controlé algo, y como que ya lo controlé y no, y la verdad, si lo pensamos, la transformación implica que me toque algo, que me atraviese algo. Entonces la interpretación impide que me toque. O sea, inclusive interpreto para evitar que me toque. Entonces está todo mal, pero es difícil porque es tan automático. ¿Sí? Esa búsqueda de control y se vuelve una guerra, no guerra, pero pues hay una interpretación y otra, si satisface una más que la otra, y se dedica mucho tiempo, pero lejos de que algo realmente se transforme. Ahora, tu tercera tema, yo creo que si somos consistentes con las ideas que estamos compartiendo, prestarle atención a cualquier actividad onírica, lo que está pasando en nuestros sueños, más que nunca creo que es valioso. O sea, que el mero hecho de anotar los sueños, y anotarlos en una forma muy simple, para mí es a dónde estoy y qué aconteció. O sea, tanta gente se salta a dónde estoy. Y allí es un error garrafal, porque nada acontece fuera o sea, para que algo acontece tiene que acontecer en un lugar, y el lugar a donde acontece de entrada ya es una metáfora. Estoy en un espacio desconocido. Ok, es una metáfora. En mi vida estoy en un espacio desconocido. Estoy en un estacionamiento. Pues en mi vida, ¿dónde estoy estacionado? A donde estoy en el sueño, ya me ubica dónde estoy en mi vida. Así de muy transparente. Pero por alguna razón no lo soltamos. Otra vez el yo que quiere organizarlo como siguiendo sus intereses. Pero si anotamos dónde estoy y qué aconteció, ya de hecho estamos, creo yo, potencializando esa conciencia de la cual hablas, porque ya le estoy dando crédito a la experiencia. Entonces anotarla es un poco revivirla, es registrarla, ¿sí? Y es dejar que el sueño haga su trabajo por sí mismo, no es lo que yo hago. Yo lo anoto, pero al anotarlo ya está haciendo algo conmigo, ¿sí? Eso tiene muchas bondades, porque veo atrás, etc. Yo creo que hay que tener cuidado con esto de pensar como si premonitor. Me estoy adelantando un poquito a las sugerencias, pero creo que hay una contradicción si pensamos en lenguaje de premonitorio. Porque premonitorio es un lenguaje de antes y después. Y la verdad, el sueño es atemporal. O sea, la parte espiritual, la parte transpersonal del sueño es que está fuera del tiempo. Me encanta la imagen que nos brinda Jung, de que el sueño es como estar en la cima de una montañita. Y es una perspectiva a partir de la cual puedo ver las tendencias, los patrones. O sea, no es que veo el futuro, sino estoy vibrando con lo que está pasando de tal manera que lo estoy captando. Y el sueño está captando lo que está pasando, ¿sí? Y en ese sentido, todos los sueños me anticipan.
Anticipa porque está vibrando con lo que está pasando y me preparan. Esa es una creencia muy ancestral, que anticipan, pero no en el sentido de ver el futuro, sino por estar tan en el presente, me ayudan a ver lo que no estoy viendo y me preparan para ello. Entonces, en ese sentido, creo que los sueños de esta época, y de hecho me acaban de invitar y voy a estar participando en un proyecto que les voy a querer invitar también, bastante grande, que tiene que ver con, los rusos están con un proyecto de recolectar, proyecto grande, recolectar sueños de esta época, y tengo este mexicano que estamos haciendo algo, porque creo, y ustedes, creo que el registro es muy importante porque nunca en la época de la historia del globo terráqueo se ha experimentado el fenómeno de ahora, que todos los seres humanos estamos de alguna forma siendo afectados y teniendo que lidiar con una amenaza invisible. Y allí también, si tomáramos lo que está pasando como si fuera un sueño, que es otra cosa que creo que vale. O sea, este sueño nos está presentando con la realidad de que estamos lidiando con amenazas invisibles. Es tan psicológico la cosa. ¿Sí? Y cómo estoy lidiando con el azar de esta amenaza invisible. Porque todos ya tenemos historias de todo. O sea, yo tengo una mujer embarazada que le dio el virus, se enfermó, pero ya se le quitó y en un mes va a dar luz. O sea, hay todo tipo. Y ayer se murió un tío. O sea, hay de todo tipo. De a quién le toca, a quién no, cuándo, cómo. No, es un tema, nos enfrenta con nuestro narcisismo, en el sentido de que espero que otro me cuide. Y el otro ni siquiera puede cuidarse a sí mismo. O sea, entonces estos temas están apareciendo en los sueños. Entonces no es necesario ser psicólogo o entender nada. Si le presto atención y me doy cuenta que el forcejear, no el entender mi sueño, sino tratar de que el sueño me saque de mi neutralidad, el sueño me haga pensar cosas que nunca he pensado antes. Eso me está preparando para lo que va a venir. Porque ahorita yo le he sumado, es que por mi edad yo llevo como poco más de 10 años sabiendo que tengo que practicar cómo soltar. Ya acabo de cumplir mis 72 años y sí, qué difícil es aprender a soltar. O sea, pero en fin, de repente el COVID nos invita a tener que soltar mucha cosa. Y le sumo al soltar el que nos que está exigiendo ahorita es encontrar diferentes formas de responder, diferentes a las que conocemos. Y el sueño nos invita a practicar eso. En vez de hacer lo que siempre hago, ¿por qué no comienzo a practicar hacer cosas que nunca he hecho antes? Y es muy interesante porque es algo también, o sea, con esto que estás planteando, recordar que en las experiencias límite, la consciencia se abre. Cuando nos encontramos, el ser humano históricamente, cuando se encuentra en experiencias límite, extremas, incluso traumáticas, eso es justamente algo que abre la brecha de la consciencia y la invitación a confiar en nuestra propia consciencia. Normalmente funcionamos desde este yo, la consciencia egoica que quiere controlar, que es la que interpreta los sueños, ¿no? Dice, a ver, ¿qué he soñado hoy y esto qué significa? Que estamos interpretando. Y la propuesta justamente es escuchar el sueño, abrazar el sueño desde este registro de imágenes, desde permitir que este inconsciente que nos está hablando pueda expresar y podamos entrar en una relación de entregarnos a nuestra propia consciencia y al propio proceso que se está dando, con lo cual es soltar ese control y
y entrar en una esfera de confianza con nuestra propia consciencia y luego, obviamente, esto ya no entro que sería, pero la consciencia colectiva, que también, obviamente, se está movilizando, ¿no? En este contexto. Pero aquí no resisto que más en el contexto de lo que me encantó escuchar que dijeras, ¿cómo definirías tú qué es la conciencia? La podría definir como una fuerza o como un estado de sabiduría trascendente a la cual entregar el yo. Y un poco ligándolo con lo que estamos hablando. Es decir, yo entendería, o la forma en que tengo de experimentarlo es que justamente lo onírico sería un estado de conciencia ampliada y que desde ahí entro en esta experiencia. Por eso los sueños en sí mismos son transformadores y ahí experimento directamente un estado ampliado que es diferente al estado que puedo tener en una consciencia ordinaria, diurna, en el cual que estaría regido, digamos, por el yo, que sería el que interpreta. Pero la conciencia en sí consiste ¿en qué? Sería una experiencia más que un concepto, por eso no tengo un... Bueno, es que justamente lo interesante de estos diálogos es que vamos construyendo diferentes sentidos de la palabra, de la aceptación, de la vivencia, de la experiencia de la conciencia. Que para mí, la conciencia, claro, yo vuelvo muchas veces a los griegos y a los filósofos, que, bueno, siendo también filósofo, de la sustancia que lo sostiene todo también. Es como pedir a un pez de definir cuál es el agua en lo cual está nadando. Claro. Sí, aunque creo que estamos diciendo cosas valiosas porque reflejan la experiencia. Y la conexión, la interconexión. Yo creo que para mí la conciencia, la otra palabra sería esta conciencia de la conectividad, de la interdependencia, interconexión entre todas las cosas, que sería desde ahí, como el darse cuenta de esta conectividad entre el todo. Y cada vez que más podemos y hablamos con gente que nos pregunta, o que sea en consulta o afuera, que nos pregunta sobre la conciencia, y nos dicen, pero entonces, esta conexión, justamente es ahí, cuando logramos hacer más consciente de esta conexión y conectividad, ahí vamos a tener herramientas para construir algo comunitario y algo en conjunto respetuoso del medio ambiente, de las personas, ahí vamos avanzando en otras formas de propuestas de vida. Y regresando a lo que decía Irene, hay diferentes conciencias. Hay la conciencia del yo, hay la conciencia individual, hay la conciencia colectiva, hay la conciencia... O sea, creo que tenemos que hablar de diferentes tipos de conciencia. Sven, y en este contexto de un poco siguiendo también, hablando del voy a poner muy entrecomillado el mundo post-pandemia, porque no es post-pandemia todavía, pero post-confinamiento en algunos lugares. Bueno, dentro de esta realidad que estamos viviendo, y un poco sí que me parece interesante que están surgiendo grupos o espacios para pensar el mundo de después, ¿no? Por ejemplo, en Francia hay un canal que se llama Le Monde Après, ¿no? El mundo que construiremos después, y como hay muchos espacios que estamos, un poco viendo cómo nos soñamos la realidad. Se habla también de este concepto de la normalidad, que podríamos debatirlo y discutirlo durante mucho tiempo, pero el caso es que también hay una oportunidad de reinvención, de recrear, de retejer, hay una especie de reset, podríamos llamarlo de muchas maneras, pero es un espacio en el cual podemos también, justamente podíamos haber estado muy dormidos y justamente esta pandemia producir despertares de conciencia, ¿no? Entonces, sí, desde todo esto que estamos ahora conversando y compartiendo sobre lo onírico, los sueños,
¿Cómo lo ves tú desde la conciencia del sueño colectivo, el sueño, la imaginación, ¿no? ¿Cómo imaginarnos, cómo soñarnos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se está tejiendo, ¿no? A ese nivel? ¿Qué podemos soñarnos ¿Qué también? podemos soñarnos? Bueno, para mí es ilimitado lo que nos podemos soñar, pero... La verdad, yo creo que nos estamos adelantando. Yo creo que el deseo de que esto se resuelva es tanto, el yo ya quiere visualizar lo que es imposible visualizar. O sea, yo creo que ni siquiera ha acabado de destruirse lo que se tiene que destruir. O sea, es una cosa que van a ser años. Sí. O sea, yo le doy gracias a mi vida que me ha tocado vivir el final del mundo como fue hasta ahora. Pero no creo que me va a tocar ver, aunque viva yo otros 20 años, no me va a tocar ver lo que se va a convertir. Estas cosas son demasiado grandes. Uno de los temas que me ha estado interesando la última par de semanas que en mis clases es que si los arquetipos cambian y si van a aparecer nuevos arquetipos. Claro. Sin duda que sí. O sea, pero eso quiere decir que son cambios tan enormes. Lo que quiere decir eso es que el arquetipo es una forma de organizarse. Y la vida está reorganizándose y haciendo necesario nuevas organizaciones tan profundas que claro que va a haber el deseo de anticiparlas, pero quiero decir otra cosa. Miren, lo creativo, puesto muy escuetamente, es hacer algo que nunca he hecho antes. Okay, entonces, si yo creo que voy a poder anticipar lo que voy a hacer, entonces va a ser limitado al alcance del yo. La visión transpersonal, si somos consistentes con eso, sabemos que lo que va a aparecer trasciende la capacidad del yo de dimensionarlo. O sea, realmente el yo debería estar más atento en practicar, navegar sin control, practicar, aprender a responder de nueva manera para prepararse para que cuando aparezcan cosas nuevas, sepa aprovecharlas y moverse allí. Pero el tiempo que trato de anticipar es más bien evadir. En mi lenguaje psicológico viene de un lugar personal a donde estoy evadiendo todo lo que urge hacer, porque la verdad lo que viene va a ser algo que no podemos anticipar. Por eso es tan creativo este tiempo, porque realmente va más allá del alcance de lo que podemos anticipar. Y habrá indicios, habrá intuiciones, pero yo me acuerdo hace unos años decir, va a venir políticamente, va a venir terremotos, fuegos, o sea, va a venir en 1000 cosas. Y cada día es algo nuevo. ¿Sí? Y las contradicciones. Antes había una mayoría que más o menos dominaba. Ahorita la lucha entre los que dicen es más importante trabajar y otros no, es más importante la salud, es más importante. No hay uno que domine ahorita. Pues es tan complejo que yo pienso que la bondad de los sueños es que en la forma que me imagino trabajarlos, lo que estamos hablando, es que si más que tomarlos para anticipar un futuro, tomarlos para practicar cómo puedo estar diferente en el ahora. Y justamente hablando de esto, de estar diferente en el ahora, ¿cómo ves tú el trabajo con los sueños lúcidos, ¿no? El trabajo también, ¿cómo ves el lugar de los sueños lúcidos, del potencial terapéutico de los sueños lúcidos? ¿O lo ves como otro intento de control? ¿O cuál es tu percepción sobre los sueños lúcidos? Depende cómo entendemos los sueños lúcidos. Para muchos es un tema de control, pero
gracias a varios maestros, para mí importantes, he llegado a entender que el tema del sueño lúcido es un tema de conciencia. Es un tema de cómo puedo darme cuenta de cosas en un estado, o sea, el tema es cómo, si yo puedo practicar estar despierto en mi sueño, estoy practicando cómo estar despierto en mi vida. Qué bonito. Estuve despierto en mi sueño. El tema es, gracias a que soy hábil en estar despierto en mi sueño, voy a estar despierto en mi vida. Y despierto quiere decir darme cuenta de muchos planos paralelamente reales. Es lo transpersonal del asunto, de que hay varias realidades paralelas, unas invisibles, pero no por ello no son reales. ¿Y cómo puedo darme cuenta de ello? Entonces el sueño lúcido es una práctica de conciencia para poder estar simultáneamente despierto, aware, o sea, me fijo en más cosas a la vez. Y sería como esta segunda atención, ¿no? Que habla Carlos Castaneda o trabajado también Minder sobre justamente tener esta capacidad de estar más en la atención del momento para entender lo que está sucediendo, tanto sensible al campo de lo que está sucediendo y estar justamente despierto, ¿no? Desde ahí, ¿no? Yo le sumo el lenguaje de uno de mis maestros mayas, que me dice un día, Sven, tú me preguntas, ¿qué quiere decir iniciación? Y dije, sí, maestro. Y me dice, bueno, iniciación quiere decir que estás consciente en muchos planos simultáneamente. Tu cuerpo, tus emociones, tu mente, lo tuyo, lo del otro, lo que está pasando, la metáfora, el albur. O sea, imagínate estar en el presente momento, fijándote en todos y en ninguno. Y poder ver cuál tiene más peso. Es otra forma de lo que tú estás diciendo. ¿Cómo puedo estar despierto? A mí me gusta esa palabra también. Pues me gusta mucho. Adelante, perdón. No, que justamente como forma de ir cerrando, ¿no? Ir concluyendo como esta forma de la presencia, de estar presente desde el trabajo de la conciencia. Como una forma de despertar, además. Sí, yo vinculo el despertar con conciencia, porque hay otra cosa que viene con la conciencia. Para mí, no hay conciencia verdadera si no despierta un compromiso de actuar en consecuencia. Porque si nomás veo algo, no es conciencia. Una verdadera conciencia implica que por haber visto algo, tomo una postura en relación a lo que he visto. Es una incitación, no una acción literalmente actuar, pero en sentido de que implica algo. Si me doy cuenta de algo, implica algo, y esa implicación pues es que toma postura ante ella. Por eso implica crecimiento, expansión de posibilidades, que es una fantasía masculina, expansión de posibilidades, ampliación de darme cuenta, y lo femenino es la involucración, que participo más en la vida, porque al tomar una postura ya soy parte de ello, soy jugador en la escena. Sí, yo casi estaba yendo, cuando estabas hablando, estaba yendo a la participación, y ahora que lo planteas desde lo femenino, digo, bien, ya. Sí, o sea, de cómo participamos del mundo, de la vida en común, ¿no? De la vida social, de la vida en todas también sus esferas, ¿no? Cómo esta conciencia nos lleva a esa participación, a esa expansión que hace que se vaya entrelazando o entretejiendo. Me viene esa imagen, ¿no? del cómo nos entretejemos, y ahí entra
entran la conciencia individual con la conciencia colectiva, ¿no? Y estos diferentes planos que estábamos mencionando. Sí, el avioncito remarcando que no es solamente darme cuenta, es que qué hago con lo que me doy cuenta. Sí. Sí, Bien. La invitación me hace pensar en qué tanto sí es importante ahorita prestarle atención a los sueños en esta época. Pero igual prestarle atención en la forma que nosotros estamos hablando, no para interpretar y no para adivinar, sino para un ejercicio en ayudarnos en estar más en el presente, conectado con nosotros y despertar esa posibilidad de estar consciente a diferentes planos, a diferentes niveles y poder participar en las múltiples perspectivas que la vida, evidentemente, de la cual se compone la vida, ¿no? Sí, eso me parece una excelente conclusión porque a la vez sintetiza y abre a la vez. Y realmente te queremos agradecer mucho, Sven, por compartir este momento, esta sabiduría y esta visión de intercambiar sobre la conciencia. Y sobre los sueños, que además llevas muchísimos años explorando y trabajando este tema, además de muchas otras cosas. Y decirte que ojalá nos volvamos a ver muy pronto, sea en México, como ya nos hemos encontrado, o en cualquier otro lugar. Y nada, encantados de poder seguir compartiendo contigo, con vosotros. Y pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias. No, yo encantado porque la verdad, más que entrevistarme, siento que fue una conversación a donde fuimos juntos tejiendo ideas de una nueva manera. Esa es la idea de los diálogos de Empageña. Así que bien, satisfecho. Gracias por incluirme. Es un placer tejer juntos, Sven. Es un placer. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Hasta muy pronto.